varios años, cuando me proponía evangelizar a un hombre que nunca había leído la Biblia, me llené de asombro cuando pude percibir que sin mucho esfuerzo, enseguida pudo precisar cuál era la verdad central de las Escrituras. Después de escucharme hablar por algunos días, me dijo: ¿sabes? Creo que el corazón de toda la Biblia está en ese versículo que con frecuencia me mencionas, que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo. La realidad es que Juan 3:16 se levanta sobre todo el paisaje bíblico como el monte Everest en el Himalaya. De tal manera que algunos lo han llamado el corazón de la Biblia. Y es porque en esas 30 palabras está lo más elevado del plan de Dios para la humanidad. Pero ese versículo no está allí como una montaña solitaria. Es parte de una historia que lo ubica en tiempo y espacio, donde podemos encontrar su verdadero significado y cómo se aplica a tu vida y afecta a tu destino. Así que te invito a leer esta historia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 18, y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primero que todo, doy gracias a Dios de que te tomes el tiempo para escucharme, porque muchas personas dicen no creer en nada, aunque son como los volcanes llenos de magma. Por dentro de ellos clama una gran necesidad del Dios vivo. Cada ser humano necesita a Dios en su alma. Los números lo gritan con estridencia y esta es la verdad que anuncian. El 88% de la población mundial cree que Dios existe. Alrededor del 8% dice no estar seguro. Y solo un 4% se declara abiertamente ateo. Y muchos de estos ya están pasando al lado de los sensatos. Vengo de un país donde se trató de matar y enterrar a la religión, pero después de 60 años de fallidos esfuerzos, miles y miles de personas están viniendo a los pies de Jesús. Mi esposa y yo
Somos de esos que fuimos educados para ser ateos, pero hoy por la gracia de Dios somos creyentes en Jesucristo. Así que, tan cierto como que todos los seres humanos necesitamos agua, está demostrado que todos sentimos necesidad de Dios en lo más profundo de nuestro ser. La diferencia es que algunos lo declaramos abiertamente, otros lo niegan y otros lo hacen en secreto. Esa fue la situación del hombre a quien Jesús le dijo estas palabras que acabamos de leer. Este maestro judío llamado Nicodemo vino a Jesús de noche, porque aunque él tenía toda la evidencia para creer en Jesús, al mismo tiempo era miembro de un grupo religioso llamado los fariseos, que se caracterizaban por seguir las tradiciones incluso más allá de lo que decían las escrituras. Y por esta causa Jesús los llamaba continuamente como hipócritas, por lo que eran enemigos declarados de Jesús. Pero la curiosidad le ganó a la enemistad. Así que como alguien que no quiere tomar mucho riesgo de ser rechazado por los suyos, fue por detrás de la fachada a donde estaba Jesús, porque según sus propias palabras, nadie puede hacer las señales que Jesús hizo si Dios no está con él. Y por supuesto, Nicodemo tenía razón. No necesitamos un microscopio para ver una montaña que se levanta frente a nosotros, porque indiscutiblemente Jesús sanó a los cojos y paralíticos, dio vista a los ciegos, limpió a los leprosos, resucitó a los muertos, caminó sobre las aguas, alimentó a las multitudes y finalmente realizó el milagro más improbable de todos: resucitó de los muertos para nunca más morir. Incluso nosotros deberíamos quedarnos con la boca abierta ante esta verdad, porque 2000 años después, con tanto desarrollo científico, nadie ha podido repetir lo que hizo Jesús. ¿O conoces a alguien más que lo haya hecho? Hay un dicho que dice: la curiosidad mató al gato. Igualmente Nicodemo, cuando se acercó a Jesús para saber más, se metió en un problema mayor. Jesús le reveló la patológica condición en la que se encontraba su alma. Es como cuando uno va al médico a un chequeo de rutina pensando que está sano y el médico le dice: sabes, tienes una terrible enfermedad. Jesús le dijo a Nicodemo: no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Esto significa: no puedes tener vida eterna si no naces de nuevo. Nicodemo, que pensaba que el simple hecho de creer en su religión y de hacer buenas obras le podía salvar, alarmado y confundido le pregunta a Jesús: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús responde: tienes que nacer del Espíritu, es decir, recibir la vida de Dios en ti, el Espíritu de Dios en ti, la inmortalidad que viene solo de Dios. Cuando Jesús le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes esto, en realidad lo que le estaba diciendo era: todo tu conocimiento de las Escrituras, toda tu vida religiosa y posición social no te sirven para salvarte, Nicodemo. Necesitas que Dios te dé vida eterna. Nicodemo, que a estas alturas estaba más desesperado que un sentenciado a la guillotina, le vuelve a preguntar: ¿y cómo puede hacerse esto? Es cuando Jesús le dice: esto no lo sabes aunque eres maestro de Israel, pero yo soy el que vino del cielo y por eso, aunque no has querido recibir mi testimonio, tengo la respuesta a tu pregunta. Y amigo, pon tus manos detrás de tus orejas y despierta tus oídos para que escuches con atención. Porque aquí tienes la respuesta de cómo puedes tener vida eterna, cómo puedes entrar en el reino de Dios, cómo puedes salvarte de la muerte y de la condenación perpetua. Jesús comienza su explicación diciéndole a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era una historia real,
registrada en el capítulo 21 del libro de Números, que Nicodemo conocía también como el camino a su casa, que yo te contaré ahora para ponerte al tanto. El pueblo de Israel habló en contra de Dios y de Moisés, y a causa de esto, Dios les envió serpientes venenosas que mordían a los israelitas, y murió mucha gente. Entonces ellos fueron arrepentidos a Moisés y le pidieron que orara a Dios para que los librara de esas serpientes venenosas. Cuando Moisés habló con Dios, Dios le dijo que se hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una vara en un lugar visible, como se levanta una bandera. Así que Moisés levantó la serpiente de bronce en el medio del campamento, donde no era difícil de ver ni para un enano. Y todo aquel que era mordido por una serpiente y volvía sus ojos hacia la serpiente de Moisés, en aquella hora quedaba libre del veneno mortal. No podían mirar a otro lugar, porque aunque esto le pareciera ridículo, esa era la forma en que Dios había provisto para que se salvaran. Con una mirada se decidía la vida o la muerte. También el tiempo era un factor decisivo. La persona tenía que mirar antes de que el veneno oscureciera sus ojos e hiciera rígido su cuello e impidiera su mirada. Recientemente leí un artículo de una joven cantante en Indonesia que bailaba con las serpientes en el escenario y fue mordida por una de ellas. Cuando esto sucedió no le dio importancia y aun cuando su equipo de trabajo tenía el antídoto, no quiso usarlo y siguió bailando por 45 minutos más, cuando de repente cayó muerta frente a todos. Ya no había nada que hacer. Murió teniendo la medicina. Es desgarrador saber que millones de personas hoy perecen en los abismos del infierno, habiendo tenido la posibilidad de salvación eterna al alcance de su vista. ¿Harás tú lo mismo? La salvación es mirar a Jesús. Por eso, Él le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado, para que todo aquel que en mí cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera que se salvaron los israelitas mirando a la serpiente de bronce, nos salvamos nosotros hoy, creyendo en Jesucristo, el que fue levantado. Pero, ¿de qué manera Jesús fue levantado? Esta es la forma en la que fue levantado. Según los evangelios, los relatos de la vida y de la obra de Jesús dicen que después de haber vivido una vida santa, perfecta, llena del Espíritu Santo y de poder, y de andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dando evidencia de que Dios estaba con él y en él, fue entregado para ser juzgado. Y en el proceso del juicio fue burlado, traicionado, golpeado, escupido y azotado. Aunque no se halló ni una pizca de razón para ser condenado, le clavaron en una cruz y le levantaron como espectáculo público, como una bandera rota, mientras todos se burlaban, y allí derramó su sangre hasta morir. Pero lo más aterrador no fue su dolor, ni su vergüenza. El peso que abatió a Jesús fue que en aquella cruz estaba cargando sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Todas las miserias humanas, los asesinatos, los robos, las mentiras, las violaciones, la totalidad de todos los pecados de la humanidad estaban sobre él. Tu pecado estaba sobre él. Mi pecado estaba sobre él. El pecado de todos los hombres del pasado, del presente y del futuro estaban sobre él. Como si la bola del mundo cayera de golpe sobre un solo hombre. La Biblia dice en Isaías 53, versículos 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El santo y justo llegó a tener tanta infamia sobre sí en aquella hora, que fue repugnante a los ojos del Padre. Y fue la única vez en la eternidad que dejó a su Hijo solo mientras moría en la cruz, al tiempo que Jesús clamaba con dolor en su espíritu: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. ¿No crees que esto sea suficiente para que te arrepientas y creas en Él? ¿Para que le entregues tu corazón y tu vida a Él? Un poeta anónimo dijo que la cruz le era suficiente para amar a Jesús. Él dijo: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muévame en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No tienes que darme, Dios, porque te quiera, pues aun cuanto espero, no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Pero si aún la cruz no te es suficiente, te diré en cuántas maneras Jesús ha sido levantado para que creas en Él. Después de estar 3 días muerto, fue levantado con poder de la tumba, para que entiendas que Él es el único que tiene poder sobre la muerte y quien único te puede salvar. Al final de una jornada de 40 días, presentándose vivo con muchas pruebas y a muchísimas personas, fue levantado hacia el cielo en presencia de ellos, para que recuerdes que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, el que reina en el cielo y el que regresará con gran poder y gloria para juzgar y reinar para siempre. Habiéndose humillado hasta lo sumo, fue levantado por el Padre, dándole un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Jesucristo se arrodille todo el universo y todos declaremos que Jesucristo es el Señor. Además de esto, durante más de 2000 años ha sido levantado por la historia, por la literatura, por la arquitectura, por la filosofía, por todas las artes y ciencias, para que donde quiera que mires, allí lo veas. Pero lo más importante es que está siendo levantado delante de ti ahora mismo para que vivas. Hoy tienes delante de ti esta oportunidad. ¿Podrás decir cuando estés frente al tribunal de Cristo que no lo viste? ¿Que no sabías de su amor y de su salvación? No. Antes te diré algo. Podrás recibirlo y amarlo, o podrás rechazarlo y odiarlo. Pero ha sido levantado delante de ti de tal manera que nunca podrás ignorarlo. Por esto, no quiero que apartes tu oído de este mensaje sin entender por qué Jesús murió y por qué necesitas creer en Él. Y digo, necesitas, algo sin lo cual no puedes vivir, como el agua y como el aire. Jesús le dijo a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo fuera levantado para morir en una cruz? La Biblia dice que este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, porque la corrupción no podrá heredar la incorrupción. Somos un espíritu eterno, metido en un cuerpo mortal, cuya podredumbre ha infectado nuestra alma.
Y eso fue lo que Jesús le estaba tratando de explicar a Nicodemo cuando le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero esta situación no se inició con Nicodemo ni era un problema solo de él. Comenzó hace muchos años antes en el jardín del Edén. La primera pareja humana vivía en un estado de ensueño, que para estos tiempos, construidos con los escombros de la miseria, es difícil de imaginar. Allí estaban gozando de una vida abundante como el mismo río de Dios y una paz como las aguas de reposo, hasta que se inició el drama de la historia humana. Adán y Eva jugaron con la serpiente antigua, Satanás, quien les introdujo el veneno de la duda en la palabra de Dios. La duda engendró la rebeldía e hicieron lo único que Dios le había prohibido, comer del fruto del árbol del bien y del mal. Entonces los asaltó la vergüenza, después el miedo, y se introdujo la cosa más aterradora que un ser viviente puede experimentar: la ruptura de su amistad con Dios, el dador de la vida. Por esto se inauguró en ellos la galería de todas las miserias que tenemos los seres humanos, entre las cuales está la muerte física y la muerte espiritual, que es la separación eterna del hombre con su creador y sustentador. De una condición sublime cayeron en una situación lamentable. Pero, como padre de la raza humana, esa condición de pecado se transmitió de generación en generación como un ADN, hasta llegar a todos nosotros hoy. Así que, tan real como la sangre circula por tu cuerpo, el veneno del pecado está en tus venas y las mías hoy. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que nos rebelamos contra Dios y nos destruimos los unos a los otros, porque el mal está en nosotros. Y es por eso que moriremos y seremos condenados para siempre si no nos volvemos a Dios. Entonces, ¿no hay remedio para esta espantosa condición? ¿No hay solución para nuestra terrible desdicha? Claro que sí. Por eso fue necesario que Cristo muriera. Por eso, a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, lo llamamos Evangelio, que significa buenas noticias. Y esta es la buena noticia, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que Jesucristo fuera levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la buena noticia, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Según la palabra de Dios, que no tiene ni un milímetro de error, esto es lo que tienes que hacer. Arrepiéntete, mira a Jesús y cree en Él. Dijo el profeta Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. También dijo el apóstol Pedro en Hechos 4, 11 y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y el mismo Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amigo, ya Dios lo ha hecho todo para salvarte de tu peligrosa condición. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Dios ha levantado a su Hijo en una cruz, de una tumba y ante tus ojos en este día. Dios ha dado a su Hijo como el pago por tus pecados. Dios nos ha enviado hoy, como los Moisés de estos tiempos, para hablarte de su amor y de su gran salvación. Y tengo la esperanza de que su Espíritu hoy haya abierto tus oídos y tu corazón para que oigas, para que creas y para que vivas. Pero tienes que arrepentirte, mirar a Jesús y creer en Él si quieres vivir. Así que te voy a pedir que, como un ciego que le fueron abiertos los ojos, vengas, mires a Jesús y te arrepientas y creas en Él. No es fe verdadera la que se oculta en la oscuridad de la noche, como lo hizo Nicodemo. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que te voy a pedir que hagas una declaración pública y visible de tu fe, como si le gritaras al mundo, a partir de ahora creo en Jesucristo como mi Salvador y Señor. Ve y dilo a tus amigos, a tus vecinos, hazlo público en las redes y busca una iglesia donde se predica a Jesús y a su palabra y comienza a vivir activamente tu nueva fe. Todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, matrimonios, familias que han creído en Jesucristo en esta hora, declara públicamente tu arrepentimiento y tu fe en Jesucristo, el que fue levantado. Ven amigo a Jesús, pues Él murió